Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta clase de física que espero les sirva. En esta oportunidad vamos a tratar lo que es trabajo. Recordemos que el trabajo es la superación de la resistencia que ofrece un cuerpo a lo largo de un determinado camino. ¿Qué quiere decir? Simplemente mover un cuerpo aplicándole una fuerza. Eso es todo. Ahora, veamos los problemas. Dice, determinar el trabajo desarrollado por la fuerza de 10 newtons al desplazar un cuerpo de 20 newtons de peso a una distancia de 13,6 metros. Este es el bloque. Tiene un peso de 20 newtons. Esta fuerza F, la fuerza F, lo va a mover. ¿Cuánto lo va a mover? 13,6 metros. Eso es lo que me dice el problema. Ahora, el peso, no necesito el peso. Lo único que me interesa es la fuerza y la distancia, porque la fórmula del trabajo es igual, fuerza por distancia. Entonces, solo me interesa la fuerza F y la distancia. Pero ¿cuánto es esa fuerza F? Esa fuerza me dice que es de 10 newtons. Entonces, la fuerza será de 10 newtons. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar la fórmula. Aplicamos y decimos que trabajo va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 10 newtons. Esta es la fuerza que mueve al bloque. 10 newtons. Multiplicado por la distancia en la cual se mueve el bloque. ¿Hasta dónde lo mueve la fuerza? Lo mueve 13,6 metros. Aquí coloco 13,6 metros. Donde el trabajo va a ser igual 10 por 13,6, eso es 136 newtons por metro, eso es un joules. Veamos este segundo problema. Calcular el trabajo desarrollado por el estudiante para desplazar un cuerpo, o sea, este cuerpo, una distancia de 10 metros. La fuerza que aplica el estudiante es de 80 newtons. Si nos damos cuenta, ahora esta fuerza forma un ángulo. ¿Y qué hemos dicho? En primer lugar, lo vamos a representar. Voy a aislar el cuerpo. Acá tengo el bloque. Esta es la fuerza con la cual está jalando el estudiante, formando un ángulo de 60 grados. Cuando forma un ángulo, hemos dicho que lo que tenemos que hacer es, mira, esta es la fuerza F. Lo que vamos a hacer es como si lo estuviéramos abriendo, así. ¿Estamos? La fuerza F lo vamos a abrir, así. Vamos a hallar sus componentes. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Ahora bien, voy a analizar cuál de estas dos fuerzas mueve el bloque. Obviamente, mueve el que está en el eje X, ya que el bloque se mueve así. No se mueve hacia arriba, ¿verdad? Porque lo está jalando hacia allá. Entonces, esta fuerza en el eje Y no me interesa. Lo que me interesa es la fuerza en la cual se encuentra en el eje X. Entonces, yo voy a decir, ¿cuánto vale esta componente? En videos anteriores hemos visto las descomposiciones vectoriales y hemos dicho que este vector va a ser igual al vector original, que es F, multiplicado por el coseno del ángulo, por el coseno de 60. Recordemos, ¿por qué coseno? Recuerda siempre porque está al costado del ángulo. Este no está al costado del ángulo, mira. Aquí, este de aquí está al costado del ángulo. Este no. El que no está al costado será seno, pero el que está al costado será F coseno del ángulo. Suficiente. Eso es lo único que quiero hallar. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que mueve al bloque. Esta componente, esta de aquí. Entonces, mi fórmula es, trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar mi fórmula. Entonces, decimos, trabajo va a ser igual. La fuerza, ¿cuál es la fuerza que mueve? Es esta de aquí, F coseno de 60. Entonces, digo, F coseno de 60. Multiplicado por la distancia. ¿Pero cuánto es la distancia que lo mueve? A ver, la distancia es de 10 metros. Entonces, será por 10. Ahora lo único que hacemos ya es operar. ¿Cuánto vale F? F vale 80 newtons. Entonces reemplazo. 80. Coseno de 60, un medio.
multiplicado por 10, que es la distancia. Seguimos. Trabajo va a ser igual 80 entre 2, 40 por 10. El trabajo va a ser igual a 400 joules. Ahora veamos el siguiente problema. Ahora me están pidiendo el trabajo neto. Me dicen calcular el trabajo neto desarrollado por las fuerzas aplicadas al desplazar una distancia de 20 metros. El rozamiento de las cuerdas es despreciable. Quiere decir que no debemos de considerar el rozamiento en las cuerdas. A ver, este es mi gráfico. Voy a analizar. Este jovencito está jalando al bloque con una fuerza de 50 newtons. Y este de aquí está jalando hacia el otro lado, en sentido opuesto, con una fuerza de 5 newtons. Entonces, una deducción simple. Si este es con 50 y este es con 5, es obvio que el bloque se va a mover hacia la derecha. Además, me doy cuenta que están formando ángulos. Este de 53 y este de 37. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la resolución. Para hacer la resolución, lo que voy a hacer es graficar el bloque con su fuerza. Con esta fuerza de 50 newtons que jala este jovencito y la otra fuerza de 5 newtons que jala el otro jovencito en sentido opuesto. Ahí están sus ángulos, 53 grados y 37 grados. ¿Qué hemos dicho? Que cuando forman ángulo, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la fuerza. Quiere decir que si mi fuerza era así, ¿no es cierto? Hemos dicho que la vamos a abrir y vamos a colocar las componentes en los ejes cartesianos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Ahora, como hemos dicho, la fuerza vertical no genera movimiento. La que genera movimiento es la que está en el eje X. Lo mismo hacemos aquí. Vamos a descomponer el vector. Así. Uno en el eje Y y otro en el eje X. Nuevamente te digo que la que está en el eje Y no genera movimiento. No lo voy a utilizar. Las únicas componentes que voy a utilizar son las que están en el eje X. Una fuerza que apunta hacia la derecha y otra fuerza que apunta hacia la izquierda. Muy bien, entonces aquí empiezo. Si yo descompongo esta fuerza y yo quiero saber el valor de la que está en el eje X, entonces voy a decir, esta componente va a ser igual 50, y aquí viene el detalle. ¿Será 50 coseno o 50 seno? Analizo. El que vale coseno es el que está al costado del ángulo. En este caso es la vertical. Y esta tendrá que ser seno. Seno de 53. Lo mismo aquí. ¿Quién va a valer coseno? El que está al costado del ángulo. O sea, el vector que apunta hacia arriba. Pero como yo quiero el otro, el que está en X, ese será entonces 5 seno de 37 grados. Ya está. Solamente voy a emplear estas dos fuerzas. Y yo ya sé que el bloque se va a mover para allá. Entonces, este va a generar un trabajo positivo porque va a favor del movimiento. Y este generará un trabajo negativo porque va en contra del movimiento. La suma de los dos trabajos me va a dar el trabajo neto. O si no, puedo emplear la siguiente fórmula. Trabajo neto es igual a la fuerza resultante multiplicado por la distancia. Entonces, ¿cómo hallo la fuerza resultante? Las fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. Entonces voy a decir, trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? A las fuerzas resultantes. Entonces voy a sumar mis fuerzas. ¿Quién va a favor del movimiento? Esta de aquí. Entonces irá primero, positivo. Entonces será 50 seno de 53. Seno de 53 grados. Y como esta fuerza va en contra, será menos 5, mira, 5 seno de 37. 5 seno de 37. Multiplicado por la distancia que vale 20. Ahí está.
Entonces ahora resolvemos esa ecuación. Trabajo neto va a ser igual 50. Ahora, seno de 53, eso es 4/5. Menos 5. Seno de 37, 3/5. Multiplicado por la distancia que vale 20. Trabajo neto va a ser igual. A ver aquí, 50 entre 5, eso me da 10 por 4. Menos 5 con 5 se cancela. Me queda 3. Multiplicado por 20, que es la distancia. Trabajo neto va a ser igual 40 menos 3 y todo por 20. El trabajo neto me quedará 37 por 20. Finalmente, el trabajo neto será 37 por 20, eso me da 740 joules, ¿ya? Porque esa es la unidad. Continuemos ahora con el último problemita. Calcular el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción si la fuerza F desplaza a una distancia de 20 metros, siendo M igual 4 kilogramos, o sea, la masa del bloque, mu, que es el coeficiente de rozamiento, 0,5, y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Entendamos que la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, siempre es una fuerza que va en contra del movimiento. Si de por sí ya va en contra del movimiento, eso quiere decir que va a realizar un trabajo negativo. Entonces voy a hallar el trabajo que realiza esa fuerza de fricción. Aquí está, miren, el jovencito está jalando el bloque. Entonces lo que voy a hacer, voy a aislar el bloque. Mira, acá está mi bloque. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza que está jalando el jovencito, la fuerza F. En contra está la fuerza de rozamiento cinético. Pero la fuerza de rozamiento cinético, por si acaso, recordarás que es mu por la normal. ¿Qué viene a ser mu? El coeficiente de rozamiento cinético. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el peso del bloque. El peso del bloque, que es mg. Y en contra del peso, arriba está la normal. Pero ¿para qué hallamos el peso? ¿Para qué hallamos la normal? Porque yo necesito saber cuánto vale la normal para poder hallar cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético. Y si yo quiero hallar la normal, debo saber que la normal es igual al peso. Por eso estoy colocando todas las fuerzas. ¿Estamos? Repito, si necesito la fuerza de rozamiento cinético, yo necesito saber cuánto es la normal, porque multiplicado por el coeficiente, yo ya sé cuánto vale la fuerza de rozamiento. Pero como yo quiero saber cuánto vale la normal, yo sé que la normal es igual al peso. Eso es lo importante. Ahora vayamos a la fórmula. El trabajo es el trabajo negativo, porque lo estamos hallando de la fuerza de rozamiento cinético. Entonces era menos la fuerza multiplicado por la distancia. Ahora muy bien, el trabajo va a ser igual. Menos, ¿de qué fuerza estamos hablando? De la fuerza de rozamiento cinético. ¿A qué es igual? A mu multiplicado por la normal. Entonces lo voy a colocar aquí. Mu por la normal. Y esto multiplicado por la distancia. Ahora voy a hallar el trabajo. Menos mu por... ¿Cuánto vale la normal? Hemos dicho, la normal es igual al peso. Entonces lo voy a reemplazar por el peso multiplicado por la distancia. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Tenemos, ¿cuánto valía mu? Mu vale 0,5, el coeficiente, 0,5, multiplicado por la masa del bloque. ¿Cuánto vale? 4 kilogramos.
multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Multiplicado por la distancia. ¿Cuánto desplazó? ¿La distancia de cuánto fue? De 20 metros. Ahí está, por 20. El trabajo va a ser igual menos 0,5 por 4, eso es igual a 2. Por 10 por 20. El trabajo va a ser igual menos 2 por 10, 20 por 20. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale menos 400 joules. Eso es lo que hemos podido apreciar a lo largo de estos 4 problemas. Espero que te sirva y nos vemos la próxima. Nos vemos, chao.